Con relación a las perspectivas económicas para el presente año 2023, Diario Libre hizo una encuesta a 15 expertos económicos de la República Dominicana con una pregunta. La pregunta fue: ¿cuáles son los principales retos económicos para el año 2023? Y las respuestas se resumieron en 7. Una, contener la inflación, parar la inflación. 2, garantizar crecimiento económico. 3, fomentar el empleo y las MIPYMES. 4, aumentar y garantizar la inversión pública. 5, atender aspectos fundamentales del sector eléctrico. 6, la situación relativa a las relaciones República Dominicana y Haití. Y el 7, poner atención a la reforma fiscal. ¿Qué te parece, Radamés? ¿Cuál de esas 7 tú resaltarías como la principal de todas? Hay factores que, por ejemplo, el tema de la inflación, aunque se logró controlar la inflación en el segundo semestre del 2022, llevándola a un 7%, aunque la perspectiva eran de 9 y pico, ¿no? Inclusive más de 2 cifras, como Sí, decía Luis Felipe, de 2 dígitos. Sí, Como sin decía embargo, Luis Felipe, va a terminar en un 7.2 más o menos. que todavía es alta. Sí, es alta, Es alta. pero es una inflación que tiene un componente importado muy alto. Entonces hay factores que no podemos controlar. Ese sería uno de los objetivos. Crecimiento, la combinación mágica de la economía es crecimiento con estabilidad de precios, es decir, con inflación baja, ¿verdad? Pero lograr eso va a depender mucho de los factores internacionales también, no solo de factores nacionales. Vamos a ver qué va a pasar con la guerra en Ucrania, si va a seguir. Que es un área no clara, o sea, ese es uno de los factores de incertidumbre en la economía mundial que más preocupa. Sí, he visto las declaraciones de la señora del Banco Mundial, donde dice que el año 2023 no será un año, presenta expectativas no muy positivas de la economía mundial. Aunque no hablan de recesión todavía, Sí. dicen que puede que no sea recesivo, pero hay economías donde va a ser recesivo. Efectivamente. Entonces yo diría que siempre los dos elementos básicos son crecimiento económico con baja inflación, pero eso va a tener mucho que ver con los factores internacionales. Se está esperando un crecimiento económico de 4.5, 4.6, como tú señalabas hace un rato, para el 2023, que sería un crecimiento aceptable, ¿verdad? Digo, dentro del marco de las economías latinoamericanas, Sí. que no van a crecer tanto. La inflación se logró bajar por una combinación de caída de los productos, de las materias primas internacionales. El petróleo bajó un poco en el segundo semestre, algunos productos agrícolas, los contenedores, el transporte bajó de precio, con la combinación de la política monetaria. Es decir, una combinación de factores externos. Acuérdate del petróleo, que también ha venido... Sí, la materia prima, el petróleo. El petróleo. Sí, ha bajado, pero también la política monetaria, las tasas de interés, la política restrictiva del Banco Central llevó a contener un poco, a ralentizar la inflación. La inflación. ¿Y Pero cuál es el observen que los factores internacionales fueron muy importantes. Sin embargo, la economía ha demostrado, hay una palabrita media dominguera que le gusta usar a mucha gente, resiliencia. Sí. ¿Cuál es el papel? Se está usando mucho. Mucho, como cierta resistencia a los choques externos. El papel de los subsidios, Radamés y Agustín. Palabrita la usa mucho Valdés Alviso. Sí, le gusta la mucho. Resiliencia de la economía dominicana el papel al de los shock externo. El papel de los subsidios para contener inflación, ¿qué nivel Los ustedes le ven? subsidios han sido una de las herramientas de política económica del gobierno para contener la inflación. Porque si tú dejaras que los precios de los combustibles
floten de acuerdo a los precios internacionales, lo más probable es que aumentaran más de lo que ¿En cuánto fue el subsidio este año 36.000 millones, más ¿Cuánto? o menos, en los combustibles, alrededor de 36.000. Estoy redondeando. Pero está también el subsidio eléctrico. Y están también los programas de ayudas sociales, que son es lo que se denominan el gasto fiscal, parte del gasto fiscal. Que todo eso pesa en el presupuesto nacional y también en los déficits que arrastra la economía dominicana. De los puntos que tú planteas, hay que incrementar la inversión de capital del gobierno. De hecho, el presidente de la República en diciembre planteó, sobre todo a las instituciones encargadas de obras de infraestructura, como Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que incrementaran la inversión en ese. Creo que hay que aumentarla. Ante un escenario internacional de amenaza de recesión, yo creo que es importante. Pero evidentemente que el aumento de los gastos corrientes tuvo mucho que ver a los factores internacionales también. El aumento de los subsidios, los programas sociales, porque eso afectó mucho a la población. Y entonces aquí lo que se trató fue de aligerar el impacto muy fuerte que tienen los factores internacionales en la capacidad de compra de la gente, sobre todo de los alimentos, ¿no? Y la población realmente, yo decía ahorita que uno de los componentes de la inflación que más se refleja en los bolsillos de la gente son los alimentos. La gente en los supermercados, vamos a hablar de clase media sobre todo. Sí, porque los pobres van a los colmados. A los colmados y a los mercados. Sí, a los mercados populares. Pero la gente en los supermercados se queja de que los precios son exorbitantes. Sí, o sea, que tienen aumentos exorbitantes. Eso es verdad. Y en ese sentido la población y el gobierno tienen que prestar mucha atención al tema alimentario. Bueno, un tema que no tocamos nada más es el tema de la deuda. O sea, el comportamiento de la deuda tiene que ser una preocupación del control de la deuda, una preocupación del gobierno. La deuda, solamente para dar un dato, 26% del presupuesto del 2023 habrá que destinarlo al pago de intereses. Eso es muy alto, sumamente alto. Pero el Fondo Monetario Internacional dice que todavía la deuda es sostenible. Una deuda que en términos relativos, o sea, de porcentajes, ha disminuido, pero en términos absolutos o de cantidades, ha aumentado, porque ronda los 70.230 millones de dólares. Mucho dinero. Ese es el monto de la deuda pública. Mucho dinero. Sí, mucho dinero. Bueno, vamos a dejarlo aquí y volvemos con el balance político que Luis lo está esperando con ansiedad. Bueno.